¿Estás cansado de esas dietas de moda que prometen ayudarte a perder peso, pero también comprometen seriamente tu salud? Creo que llegó la hora de cambiar un poquito el paradigma. Por eso hoy en Comida como Medicina te vamos a dar una solución mucho más saludable, natural, que vas a poder implementar a partir de hoy en tus comidas y te aseguramos que te ayudará a alcanzar tu peso ideal sin sufrir en el intento. Y te estoy hablando de la fibra. Pero, ¿por qué la fibra es la pieza clave para ayudarte en la pérdida de peso? En este video te revelaremos por qué simples cambios en tu alimentación van a ayudarte a transformar tu cuerpo, pero sin poner en riesgo tu salud. Primero que nada, comencemos con ¿qué es la fibra? La fibra es un tipo de carbohidrato presente en los alimentos de origen vegetal en su estado integral. A diferencia del almidón, que es otro tipo de carbohidrato complejo, nosotros, los seres humanos, no somos capaces de digerir la fibra, ya que carecemos de las enzimas digestivas necesarias para digerirla y para aprovecharla como fuente de energía. Por tanto, la fibra va a recorrer todo el tracto gastrointestinal, llegando finalmente al colon. Allí en el colon se va a encontrar con una comunidad de microorganismos que sí son capaces de digerirla. Te estoy hablando obviamente de la microbiota. Y es que la microbiota sí que tiene toda la maquinaria necesaria para digerir la fibra y para aprovecharla como fuente de energía. Ahora bien, el hecho de que no podamos digerir la fibra no significa que ella no nos aporte ningún beneficio. Todo lo contrario, ya que la fibra, a través de su paso por todo el tracto gastrointestinal, nos va a estar dando incontables beneficios para nuestra salud, los cuales vamos a conocer a continuación. Beneficios del consumo de fibra. Los principales beneficios de tener una dieta alta en fibra son los siguientes. En primer lugar, va a ayudarnos a tener una vida mucho más saludable. Y es que se sabe que las personas que tienen un alto consumo de fibra tienden a mantener un peso saludable y tienen menor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, como diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares e incluso algunos tipos de cáncer como el cáncer de colon. El segundo beneficio es que la fibra nos va a ayudar a mantener estables nuestros niveles de glucosa o azúcar en sangre. Esto se debe a que la fibra se va a unir a los alimentos ricos en carbohidratos en el intestino. Y esto va a hacer que los carbohidratos o los azúcares sean absorbidos de una manera mucho más lenta en la circulación. Y esto se traduce en que vamos a mantener niveles muy estables de glucosa en sangre, evitando los temidos picos de glucosa. Y con ello también vamos a evitar la producción excesiva de insulina por el páncreas. Esto es maravilloso para todas las personas, pero sobre todo para las personas que viven con diabetes mellitus o que tienen un alto riesgo de desarrollar la condición. El tercer beneficio del consumo de fibra es que nos va a ayudar a reducir nuestros niveles de colesterol y de triglicéridos. ¿Por qué sucede esto? Porque la fibra se va a unir en el tracto gastrointestinal a los alimentos ricos en grasa, impidiendo que una buena parte de esta grasa sea absorbida en la circulación y más bien va a ser desechada a través de las heces. Y esto se traduce en una reducción en el colesterol total, colesterol LDL o también conocido como colesterol malo y de triglicéridos. Y esto es bastante positivo, ya que va a ayudarnos a tener menor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. El cuarto beneficio del consumo de fibra es que la fibra no es para nosotros, la fibra es para la microbiota, como ya hemos comentado en un principio. De hecho, en algunas literaturas vas a conseguir que a la fibra se le denomina como prebiótico, es decir, alimento de microbiota. Cuando la microbiota se alimenta de fibra, la fermenta y produce una serie de compuestos altamente beneficiosos para nuestra salud, como por ejemplo los ácidos grasos de cadena corta y algunas vitaminas, sobre todo vitaminas del complejo B y vitamina K. Como ves, la fibra es mucho más que un carbohidrato que no podemos digerir, ya que es un nutriente clave para nuestra salud y nuestra vitalidad. Pero ahora bien, ¿por qué la fibra nos ayuda a perder peso? Muchas investigaciones han respaldado que las personas que tienen un alto consumo de fibra tienden a comer menos calorías y por tanto tienden a mantener un peso mucho más saludable durante toda su vida. Y esto se debe a los siguientes mecanismos. En primer lugar, la fibra hace que nos sintamos llenos por más tiempo, es decir, la fibra produce saciedad. Esto se debe a que la fibra cuando llega al estómago se mezcla con los ácidos gástricos y forma geles
geles espesos, los cuales se van a expandir y van a llenar la superficie del estómago, haciendo que el estómago se distienda. Cuando el estómago está distendido, envía señales al cerebro de que se ha comido suficiente y que por lo tanto no necesitamos seguir comiendo. Además, esta sensación de saciedad se va a mantener por el transcurso del tiempo, ya que estos geles van a ralentizar mucho el vaciado gástrico, haciendo que el estómago permanezca lleno mucho más tiempo. ¿En qué se traduce todo esto? Pues que vamos a ir comiendo menos en el transcurso del día. Nada de picoteo a media mañana o a media tarde, nada de snacks, nada de esas cosas. El segundo mecanismo que explica el por qué la fibra nos ayuda a perder peso tiene que ver justamente con esta saciedad. Y es que si estamos llenos, no vamos a comer de más. De hecho, investigaciones han respaldado que el simple aumento de 14 gramos de fibra por día va a ayudar a que las personas coman en promedio 10% menos calorías que antes. Y esto se traduce en una pérdida de peso de aproximadamente 2 kilogramos en 4 meses, lo cual no es nada mal. El tercer mecanismo que explica por el cual la fibra produce una pérdida de peso es que ella también influye en las hormonas que controlan el apetito. Un alto consumo de fibra va a ayudar a que produzcamos menos grelina, que es la hormona que nos hace sentir hambre. Pero también un alto consumo de fibra va a ayudar a que aumentemos la producción de hormonas que nos ayudan a sentir llenos por más tiempo, como el péptido YY y el famosísimo GLP-1. Y el cuarto mecanismo que explica el por qué la fibra ayuda a perder peso es que la fibra va a ayudar a modular positivamente a la microbiota. Y es que lo vamos a decir hasta el cansancio, la microbiota se alimenta de fibra. Ahora bien, las personas que tienen un alto consumo de fibra tienen una microbiota mucho más saludable, con presencia de bacterias que una vez comen fibra y la fermentan producen ácidos grasos de cadena corta, como por ejemplo el propionato, el cual viaja por la circulación y nos ayuda a mantenernos llenos por más tiempo y también contribuye a otras funciones importantes en el metabolismo. Los efectos de la microbiota en la ganancia y pérdida de peso ha sido ampliamente estudiado. De hecho, hay estudios en ratones en los cuales crían a ratoncitos en ambientes totalmente estériles, sin bacterias, por lo cual su microbiota intestinal está un poco pobre o desequilibrada. Pero cuando a estos ratoncitos sin bacterias se les proporciona microbiota de otros ratones que sufren obesidad, estos ratoncitos comienzan a ganar de peso, y esto es sin cambiar su dieta y sin cambiar sus hábitos de vida. De allí la importancia de que procuremos tener una microbiota saludable, y esto solamente se logra comiendo fibra. Ya te estás dando cuenta que de verdad el componente clave que tu dieta necesita para ayudarte a perder peso es la fibra. Pero ahora bien, ¿cuánta cantidad de fibra debemos de consumir? Para sorpresa de nadie, la gran mayoría de las personas no consume suficiente fibra. De hecho, a lo mucho llegan a consumir 20 gramos de fibra en un día. Y esto es muy por debajo de las recomendaciones oficiales, ya que organismos como la OMS proponen que las personas consuman al menos 30 gramos de fibra por día. Sin embargo, esto también se queda corto, ya que los seres humanos antiguamente consumíamos mucha más fibra. Incluso todavía hay poblaciones de personas que llegan a consumir 100 o incluso 150 gramos de fibra por día. Por lo tanto, en comida como medicina, no te vamos a decir que te conformes solamente con consumir 30 gramos de fibra. Lo ideal es que consumas la mayor cantidad de fibra posible. Como mínimo, te vamos a decir que intentes lograr consumir al día al menos 40 gramos de fibra. Y a medida que te acostumbres, puedes ir aumentando mucho más la cantidad. No te preocupes que no va a haber ningún efecto negativo si haces las cosas bien. Por eso quédate al final porque te vamos a dar recomendaciones muy importantes. Ahora bien, ¿en qué alimentos conseguimos fibra? Como dijimos en un principio, la fibra es un nutriente que se encuentra en los alimentos de origen vegetal. Por lo tanto, no vamos a conseguir fibra en las carnes, en los lácteos ni en los huevos. ¿Sabes en dónde vamos a conseguir fibra? En los siguientes alimentos. El primer alimento que vamos a comentar son las legumbres, como las lentejas, garbanzos, chícharos, porotos, arvejas, habas, entre otros. Estos humildes alimentos tienen la concentración de fibra más alta que existe. De hecho, una sola taza de legumbre cocida, que es aproximadamente 200 gramos, nos va a aportar entre 13 y 16 gramos de fibra. Es decir,
que por una taza de legumbre cocida que comamos al día vamos a cubrir básicamente la mitad de los requerimientos de fibra que necesitamos. Por tanto, importantísimo incluir legumbres todos los días en nuestra alimentación. Pero si las legumbres te caen un poquito pesadas, no te preocupes, te invitamos a visitar la cajita de descripción porque allí te hemos dejado un video bastante completito con todos los trucos y recomendaciones para que le saques el mayor provecho a las legumbres sin sufrir en el intento. El segundo grupo de alimentos que también tiene bastante fibra son los cereales. Cuando hablamos de cereales nos referimos a granos comestibles como el arroz, el trigo, el maíz, la cebada, la avena y algunos pseudo cereales como la quinoa, el amaranto y el trigo sarraceno. Además, vamos a incluir en esta categoría a los alimentos que se hacen con estos cereales, como por ejemplo el pan, la pasta, la arepa, panecillos, tortillas, galletas, entre otros. En el mercado vamos a conseguir dos tipos de cereales. Primero, los cereales blancos o refinados y los cereales integrales o de grano entero. Estos últimos son mucho más beneficiosos, ya que no han pasado por procesos industriales que le han retirado la fibra y demás nutrientes importantes. Por tal motivo, en Comida como Medicina siempre vamos a insistir en que procures consumir cereales integrales en lugar de cereales blancos o refinados. De manera fácil es reemplazando ese pan blanco típico que te comes en el desayuno por un buen pan integral. De hecho, una rebanada de pan blanco refinado tiene menos de 1 gramo de fibra. Sin embargo, una rebanada de un buen pan integral puede proveerte hasta 2 gramos de fibra. Ya vamos notando la diferencia. De igual manera, una taza de espagueti blanco o refinado aporta a lo mucho 2 gramos de fibra. Sin embargo, una taza de una buena pasta integral nos va a aportar aproximadamente 6 gramos de fibra. Como ves, lo ideal es que procures consumir cereales integrales, ya que de esta manera vamos a aumentar nuestro consumo de fibra y demás nutrientes importantes. El tercer grupo de alimentos que también es muy rico en fibra son las verduras y vegetales. Y es que obviamente no los podemos sacar de este top. Todas las verduras y vegetales van a contener fibra. Por ejemplo, una taza de brócoli al vapor nos va a aportar 5 gramos de fibra. Y una taza de zanahoria cruda rallada nos va a aportar 1,5 gramos de fibra. Mientras más verduras y vegetales incorpores en tu alimentación, más fibra vas a estar consumiendo. El cuarto grupo de alimentos que no puede faltar en este top van a ser las frutas. Y es que aparte de ser deliciosas, las frutas también nos aportan una buena concentración de fibra. Por ejemplo, una taza de frambuesas, que son extremadamente deliciosas, nos está aportando básicamente 8 gramos de fibra, mientras que una naranja o manzana mediana nos estaría aportando 3 gramos de fibra. El quinto grupo de alimentos que no puede faltar en tu alimentación van a ser las semillas. Todas las semillas contienen fibra. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a destacar a dos, que son la linaza y la chía, ya que por cada cucharada sopera de cualquiera de las dos vamos a estar consumiendo básicamente 3,5 gramos de fibra, lo cual es bastante bueno. Y finalmente, el sexto grupo de alimentos que no puede faltarte para aumentar tu consumo de fibra son los frutos secos, como las almendras, las nueces, las avellanas, castañas e incluso el maní. Un puñadito de frutos secos, es decir, lo que te quepa en tu mano, te va a aportar básicamente 3 gramos de fibra. Como puedes darte cuenta, aumentar tu consumo de fibra es bastante fácil si comienzas a darle prioridad a estos 6 grupos de alimentos. Por eso, en Comida como Medicina, antes de instarte a comprarte algún suplemento de fibra en la farmacia o tienda naturista, te vamos a instar muchísimo a que todos los días consumas una buena ración de legumbres, cereales integrales, verduras, frutas, frutos secos y semillas. Ahora, espérame un momentito, porque sí hemos hablado de todos los beneficios de la fibra, pero es importante que sepas la siguiente precaución. Y es que si has tenido una dieta baja en fibra durante años, es muy probable que tu microbiota intestinal no esté preparada para digerir una gran cantidad de fibra. Dale chance a los microorganismos que viven en tu colon para que comiencen a acostumbrarse al consumo habitual de fibra, comiencen a crecer, comiencen a reproducirse y ahora sí puedas aumentar tu consumo de fibra y sin que sufras ningún tipo de dolor o de molestia. Y si estás muy comprometido con tu cambio de alimentación, pero no sabes bien por dónde comenzar y quieres una guía que te oriente sobre qué desayunar, qué almorzar y qué cenar, y que te ayude también a incluir estos 6 grupos de alimentos que hemos comentado en el video, pues te invitamos a checar la cajita de descripción
porque allí te estamos dejando un recurso bastante importante, un plan de alimentación de 23 días totalmente plant-based o basado en plantas, el cual va a ayudarte a mejorar tu alimentación y alcanzar tu peso ideal sin poner en riesgo tu salud. Y ya para finalizar, es importante que sepas lo siguiente: el cambiar tu alimentación es extremadamente positivo para ayudarte a perder peso, pero hay otros hábitos de vida que también son muy importantes, como por ejemplo la actividad física. Y es que es bien sabido que las personas que se mantienen activas tienden a tener un peso mucho más estable. Pero los beneficios del ejercicio van mucho más allá de ayudarnos a tener un peso ideal o un peso saludable. Y no por nada al ejercicio se le llama la polipíldora, ya que ayuda a tratar diversos problemas de salud. Si quieres aprender cuáles son los beneficios de mantenernos activos y de evitar el sedentarismo, te invitamos a visualizar este video que hemos preparado para ti.